Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Licenciatura en Enfermería. Entrevista a la señora Rosalía García Rosaldo. Buenas tardes, licenciada Rosalía García Rosaldo. Es un gusto estar aquí con usted el día 16 de octubre realizando esta entrevista. No nos va a tomar mucho tiempo. Bien, usted es femenino. Así es, correcto. ¿Institución donde labora? Soy enfermera domiciliaria. Antigüedad laboral. 8 años. Grado académico de que posee usted. Licenciatura. Bien, le voy a hacer una serie de 5 preguntas. Todo lo que usted diga aquí pues es confidencial. Si no sabe algo, no se preocupe. Recuerde que lo que se dice aquí se queda. Bien, la primera es, ¿qué es la enfermería? La enfermería es la ciencia y el arte del cuidado. Se dice que es ciencia porque se basa en el razonamiento científico, y se dice que es arte. Porque es arte, se dice que como el alfarero, como el escultor, necesitamos trabajar de nuestras manos, pues para que hacerlo con gracia, con elegancia, con paciencia. Y también te comentaba que es ciencia porque estamos basados la propia enfermería tiene su metodología de la enfermería, ¿sí? Donde vemos un método científico, donde hacemos un proceso de atención de enfermería, donde vemos la planeación. Bueno, antes de la planeación vemos la valoración, la planeación, la ejecución, la evaluación. Entonces, por eso se dice que es ciencia, porque está casi basado con el propio método científico. Ay, así me enamoro más de la carrera. ¿Qué es ser enfermera para usted? Enfermera para mí es aquel que va a cubrir las necesidades de aquel individuo sano y o enfermo. Es el que va a proveer cuidados. Los objetivos que te enmarca la enfermería dice que uno es promover la salud. Y si el paciente ya está enfermo, pues es cuidar la salud, incluso en los pacientes terminales. La pregunta 3 es, ¿conoce algún modelo o teoría de enfermería? Existen varios modelos, de los cuales yo, en mi persona y en mi carrera aplico. Una teoría sería la teoría de Florence Nightingale. Florence Nightingale, sin más bien recuerdo, es la teoría de la enfermería moderna. Es la que puso las primeras escuelas de enfermería y dijo que a la enfermería había que profesionalizarla, había que hacer escuelas de enfermería para preparar a todas estas mujeres que por el ser mujer nacemos con el gen protector, ¿sí? El de cuidar a las personas, el de atenderlas. Entonces ella vio que había que profesionalizar a estas personas para el cuidado. También ella aporta la teoría del entorno, que dice que allá en la guerra de Crimea, cuando había muchos soldados y ella se va para allá, el hecho de cambiar el entorno, la ventilación, la iluminación, mejoraría la salud del paciente. Y si pasó, habían alrededor de un 80% de soldados enfermos. Y cuando ella empieza a aplicar esta teoría y empieza a decir que hay que mejorar el entorno, la tasa de mortalidad de los soldados disminuyó, dice, considerablemente un 60%. Entonces yo creo que es una de las grandes teoristas, también llamada la dama de la lámpara, porque ella cuidaba también a los pacientes de noche y cambiaba el entorno del paciente para que esté mejorado. Otra de las teoristas, que la verdad igual me gusta mucho, es Hildegard Peplau. Peplau nos dice que tiene que haber una interconexión en la relación enfermero-paciente. ¿Sí? Cuando hay una buena relación enfermero-paciente, el paciente se va a sentir a gusto, el paciente va
de manera, ¿cómo les digo? Va a interconectar y va a mejorar y va a ser más participativo en lo que tú le hagas. Tenemos otra teorista que es Virginia Henderson. La Virginia Henderson, ella vio que el individuo tiene 14 necesidades y para que el paciente se sienta bien hay que cubrir estas 14 necesidades, sano y o enfermo. Otra teorista también que nos aportó algo muy grande fue Dorothea Oren. Dorothea Oren, también conocida como la teorista del autocuidado, dice que tú, enfermera, le tienes que decir al paciente cómo se va a cuidar en su casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y tiene razón, o sea, una enfermera jamás va a estar en el hospital y te va a seguir hasta tu casa. Entonces tú tienes que enseñarle al paciente a que se tiene que cuidar. ¿Sí? Cuando un paciente se va de alta o un paciente viene a la consulta, enfermera tiene que ayudarle, que enseñarle cómo se va a cuidar, qué medidas tiene que tener en su casa. O sea, el paciente autocuidarse. Otra teorista está Betty Newman. Betty Newman nos dice que nos habla de los factores estresantes, que si una enfermera tiene agentes estresantes, no va a poder hacer bien su trabajo. Entonces dice que hay que minimizar, hay que saber identificar estos factores estresantes que tiene uno o que tiene el individuo para así prevenir pues más enfermedades. Dice que un paciente o enfermero que esté estresada no va a sanar y la enfermera no va a poder hacer sus cuidados. Entonces por eso es importante saber equilibrar el factor estresante. Y hay otras más, pero para mí considero que son las más importantes. Ay, me gustó esa respuesta. ¿Usted lo aplicaría de todas las que me mencionó, lo aplicaría en su quehacer profesional? Son las que aplico. No las aplicaría, son las que aplico. Por eso te las menciono, porque son las que aplico, porque hay que enseñar al paciente, porque tenemos que mantener un equilibrio en el estrés, porque hay que cubrir sus 14 necesidades, porque hay que mejorar el entorno del paciente. Entonces, para mí, considero que son las más importantes. Le iba a preguntar que si cómo podría explicar, cómo lo aplicaría usted, pero pues ya me contesté esa pregunta. Entonces, ¿qué considera usted ha limitado la práctica de los modelos y teorías en su quehacer profesional? Ciertamente siento que a veces no le damos la importancia que se merece. Sabemos que la enfermería ha crecido y se ha profesionalizado por todo el aporte de estas teorías. Entonces, si un profesional de enfermería no empieza a aplicar estas teorías, sería como ir desprofesionalizando lo que las teoristas ya hicieron por nosotros. Que dice que el profesionalismo y lo que enfermería ha alcanzado fue por el aporte de estas teorías. Entonces yo considero que el profesional de enfermería debería fundamentar al 100% y adaptarse a sí mismo todas estas teorías, pues para el buen atención del paciente. Muy bien, muchas gracias. ¿Conoce los elementos del metaparadigma de enfermería? Sí, el metaparadigma de la enfermería dice que está compuesto por 4 elementos: la persona, el entorno, la salud y sobre todo el cuidado. ¿Sí? Esos son los 4 componentes que nos va a llevar a las bases filosóficas para una teoría. Si yo quiero proponer una teoría, tengo que tener en cuenta estos 4 elementos del metaparadigma de la enfermería. Se los vuelvo a repetir: persona, entorno, cuidado y salud. Y las 5. ¿Cuál fue la última vez que consultó alguna bibliografía o artículo relacionado a los modelos y teorías de enfermería? Fue hace 6 años cuando me preparé para el examen profesional, ya que se comentaba que pues en cierta forma tendría una parte de teorías de enfermería, que es el fundamento y que enfermería considero que lo debe tener siempre presente nuestras teorías de enfermería, que es donde se empieza y donde se conoce cómo enfermería se ha profesionalizado a través de los tiempos.
Bueno, muchas gracias, licenciada Rosalía. Fue un gusto que usted me haya contestado esta entrevista. La verdad que disfruté escucharla, cómo se desenvolvía. No, impactada. Gracias señorita. Y espero que usted también adopte, ame, se haga propia de estas teorías de enfermería, pues para la profesionalización como persona, como enfermera. Bueno, muchas gracias y que tenga buenas tardes. Hasta luego.